Hola, ¿qué tal mis amigas tejedoras? Les habla su amiga de Amigurumis Pinky Boo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el video tutorial del paso a paso de la muñequita Caroline. En el video anterior no les mencioné de otros materiales que vamos a necesitar, saber que sí los vamos a utilizar, que serían las pinzas para poder cortar el alambre y poder doblarlo. También unas tijeras para poder cortar el sobrante de las piezas que vamos haciendo. Nuestro contador de vueltas. Yo utilizo estas pinzas, no tengo idea cómo se llaman, para poder rellenar con el nube esfera. Y pues me acomodan muy bien porque pues así sí puedo meter bien el relleno a las figuritas. Y pues vamos a utilizar también el nube esfera, que es el relleno. Yo lo consigo en telas parisina. Y pues vamos a comenzar. Ok, vamos a empezar con el anillo mágico. No les había mencionado que soy zurda, pero yo creo que sí me van a entender. Ok, vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Y jalamos el hilito, lo apretamos y vamos con la segunda vuelta, que sería de 6 aumentos, y aquí ya ponemos nuestro marcador de puntos. Ahí sería el primer aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. 6. Esta es nuestra primera vuelta de 6 puntos. Nuestra segunda vuelta, perdón. Y pues yo no sé ustedes cómo lo hacen en la parte de atrás, en esto que queda aquí. Pues yo lo que hago es apretarlo. A lo mejor ustedes se la llevan entre los puntos. Y yo le hago 2 nuditos en la parte de atrás. 1 y 2 para que quede bien apretadito, no se abra el tejido. Y le corto tantito, no es mucho, para que no llegue tanto, se vaya a deshacer. Y ahí está. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto. Y ponemos nuestro contador. Y un aumento. Y luego después un punto y un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Y así nos vamos toda la vuelta, un punto y un aumento. Ok. Y ahí queda. Ahora vamos por la siguiente vuelta, que serían 2 puntos y un aumento. Aquí ya es el primero, ya lo marcamos. Y es 1, 2, ok, se nos fue mal. 2 y el aumento. Les iba a mencionar, como podrán ver, yo tengo una forma diferente de agarrar la aguja. Y también a lo mejor, no sé si sea igual la manera en la que empiezo a meter los puntos. Que bueno, esto se hace igual, pero yo lo hago por la parte de arriba en vez de la parte de abajo. Así. Creo yo que de la parte de arriba queda un poquito más apretado, pero pues ustedes a como se les acomode. De igual manera ya también he hecho muñequitos haciéndolos de esta manera, de la parte de abajo, pero pues ustedes como se acomoden, pueden hacer sus muñequitos. Ahí vamos 2 y el aumento, y así nos vamos durante toda la vuelta, 2 puntos y un aumento.
Y ahí está. 2 puntos y un aumento. Vamos por la siguiente vuelta, que van a ser 3 puntos y un aumento. Marcamos. Ahí está el primer punto. 1, 2, 3 y el aumento. Y así nos vamos durante toda la vuelta. 3 puntos y un aumento. Y para completar 30 puntos. Y ya está. 3 puntos y un aumento. Vamos con la siguiente vuelta, que serían 4 puntos y un aumento. Ahí está el primero, lo marcamos. 1, 2, 3, 4 y aumento. Ahí está. 4 puntos y un aumento durante toda la vuelta hasta tener 36 puntos. Y así nos vamos. Y ya está. 4 puntos y un aumento. 36 puntos en toda la vuelta. Quitamos el marcador y nos vamos con la siguiente vuelta, que sería de 5 puntos y un aumento. Ahí está el primer punto. Lo marcamos y empezamos. Vamos 2, 3, 4, 5 y el aumento. Y así nos vamos durante toda la vuelta hasta obtener 42 puntos. 5 puntos y un aumento, 5 puntos y un aumento durante 6 veces. Y listo, nuestra vuelta. 5 puntos y un aumento, quitamos el marcador y empezamos la siguiente vuelta con 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Ok, ahí está. Y así nos vamos durante toda la vuelta. 6 puntos y un aumento para tener 48 puntos. Y ahí está nuestra vuelta. 48 puntos. Y esta va a ser la última vuelta de 7 puntos y un aumento. Y ya después para empezar las vueltas sin aumentos ni disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Y así nos vamos durante toda la vuelta y vamos a dar 7 puntos y un aumento durante toda la vuelta. Listo, ahí está, 7 puntos y un aumento. Y ahora vamos a empezar con las vueltas sin aumentos ni disminuciones. Vamos a hacer un total de 12 vueltas para irle dando la altura a la cabecita. Y pues voy a pausar el video para poder hacerlas y no hacerlo tan largo. Y así nos lo vamos a llevar 12 vueltas que serían, y vamos a las 7, 54 puntos durante todas esas 12 vueltas. Y pues vamos a hacerlas. Y listo, ya va agarrando forma nuestra cabecita de nuestra Caroline. Aquí están las 12 vueltas de 54 puntos cada una, 12 vueltitas. Y entonces ahora vamos a empezar con las disminuciones. Quitamos el marcador y empezamos con la primera disminución, que va a ser 7 puntos y una disminución durante toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y la disminución, que es agarrando las dos cadenitas de adelante. Está y está, y ahí está la primera disminución. Y así nos vamos durante toda la vuelta, 7 puntos y una disminución. Y ya está. Nuestras disminuciones de 7 puntos y una disminución. Y nos van a quedar 48 puntos en esta vuelta. Vamos con la siguiente vuelta, que vamos a hacer 6 puntos y una disminución. Esta marcamos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuestra disminución. Ahí está. Y así nos vamos a ir durante toda la vuelta, 6 puntos y una disminución, 6 puntos y una disminución. Y listo, ahí está nuestra vuelta de 6 puntos y una disminución. Y nos van a quedar 42 puntos. Vamos con la siguiente vuelta de disminución, que van a ser 5 puntos y una disminución. Colocamos el marcador. 1, 2, 3, 4, 5 y la disminución. Y así nos vamos por toda la vuelta, 5 puntos y una disminución. Y ya está nuestra vuelta de 5 puntos y una disminución. Vamos con la siguiente, que van a ser 4 puntos y una disminución. Primer punto, 1, 2, 3, 4 y la disminución. Y así nos vamos a ir durante toda la vuelta, 4 puntos y una disminución, y nos van a quedar 36 puntos. Y ya está, 4 puntos y una disminución. Vamos con la siguiente vuelta, 3 puntos y una disminución. Está el primer punto. Ponemos nuestro marcador. 1, 2, 3 y la disminución. Okay. Y así nos vamos durante toda la vuelta, 3 puntos y una disminución, y nos van a quedar 30 puntos. Y ya está, 3 puntos y una disminución. En este punto, ya si quieren ustedes pueden ir rellenando, pero yo casi siempre lo dejo hasta tener los 2 puntos y una disminución, pero pues ustedes ya como se vayan acomodando. Pero si quieren seguirle así conmigo, pues le seguimos y vamos con la siguiente vuelta, que sería 2 puntos y una disminución. 1, 2 y la disminución. Y así nos vamos durante toda la vuelta y nos van a quedar 24 puntos. Así, 2 puntos y una disminución. Muy bien, y aquí es ya donde empezamos a rellenar. Tomamos Novesfera, no sé si en otras partes se llame diferente, y empezamos a rellenar bien. Aquí no hay que poner un límite de rellenar para que quede firme la cabecita, el cuerpo, los brazos, el torso, para que quede bien. Y ya vamos a irlo acomodando en donde miremos que le haga falta, o que se mire como estas partes así hundidas, y los vamos a ir acomodando bien. Ya sientan la cabecita que esté más firme o que esté más redondita, para que no queden huequitos. Y listo, como podrán ver ya se mira un poquito más redondita y está un poquito más firme, no está tan flácida. Y vamos a seguir metiéndole. Y pues esta sería la última vuelta con disminución, que sería 1 punto y una disminución, y hasta ahí le vamos a dejar.
Para en el torso también vamos a dejarlo hasta un punto de una disminución para empezar a hacer el cuellito y para irlo cosiendo a la cabecita. Pero igual aquí le vamos a acomodar un poquito de relleno para que no quede esto así tan plano. Y vamos a empezar un punto y una disminución. Ahí está. Y una disminución. Y así nos vamos durante toda la vuelta y nos van a quedar 18 puntos. Y ya está. Perdón, me equivoqué. Los puntos que nos iban quedando, ahorita los conté, nos quedan 12 puntos. Y pues aquí está, de ese tamaño va a estar el cuellito. Y pues ya le digo, si ustedes quieren también pues le pueden agregar un poquito más de relleno en esta parte de aquí para que no quede hueco o se vaya a ver mal. Y así quede ya lista para colocar en la parte del torso al cuello. Y le metemos poquito más. Y lo vamos acomodando. Ahí está. Como ven ya la forma. Ahora ahí le dejamos. Si quieren ustedes pueden hacerle un punto raso. Y agarramos un pedacito como de unos 15 centímetros y lo cortamos para poder esconder entre la vuelta. Ya lo quitamos y jalamos el hilo. Y pues ahí está la cabecita de Caroline. Ahora vamos a seguir con el torso. Ya es un poquito más fácil, lleva menos vueltas y también menos estambre. Ok, y vamos a comenzar con la parte del torso y del cuerpo. Vamos a empezar con el color cigarra. Creo que en la imagen no se ve igual, pero este color está precioso. Como tipo mezclilla, pero no tan viejito. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar igual con un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4. Apenas van 4. 5 y 6. Ahí está. 2, 4, 6. Sí. Nuestros 6 puntitos, jalamos el hilito y vamos a empezar con 6 aumentos. La primera, segunda vuelta. Ahí está. Okay. Ahí. Y marcamos. Y sería 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 aumentos en la segunda vuelta. Y pues como verán y les comenté que yo en la parte de aquí de atrás les hago 2 nuditos, pero ustedes lo pueden perder durante las vueltas. Y aquí vamos a seguir con un punto y un aumento. Tomamos nuestro marcador, colocamos, déjenles hago el nudito que les comenté, jalamos y hacemos 2 nuditos para que quede bien cerradito el centro y 2 nuditos y lo cortamos separadito de los nudos, tantito, centímetro. Y empezamos y vamos a seguir durante toda la vuelta un punto y un aumento hasta tener 18 puntos.
Y ahí está nuestra vuelta de un punto y un aumento. Vamos a seguir con la siguiente vuelta, que van a ser 2 puntos y un aumento. Marcamos y ahí está, un punto, 2 y el aumento. Seguimos, 1, 2, aumento, y así nos vamos por toda la vuelta hasta tener 24 puntos de 2 puntos y un aumento. Y listo, 2 puntos y un aumento. Vamos con la siguiente vuelta y va a ser la última ya después con las vueltas, que serían, que serían 3 puntos y un aumento. Ahí está, marcamos 1, 2, 3 y nuestro aumento. Y así nos vamos durante toda la vuelta hasta obtener 30 puntos, 3 puntos y un aumento. Y listo, ahí está nuestra vuelta de 3 puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer 4 vueltas sin aumentos ni disminuciones seguidas con este mismo color. Sí, 4 vueltas. Vamos a hacer 4 vueltas sin aumentos ni disminuciones, 30 puntos cada vuelta. Y pues ahí empezamos y ahí regreso. Y listo, ya tenemos nuestras 4 vueltas de 30 puntos y aquí vamos a hacer un cambio de color. Vamos a tomar, ¡ay!, se me desapareció. Aquí está. Vamos a tomar el color rojo y pues lo vamos a hacer el cambio. Vamos a quitar el marcador. Vamos a empezar y vamos a dejar este aquí. Vamos a tomar el rojo. Aquí no hay problema si se distingue mucho entre el cambio de color, ya que va a llevar su impermeable. Sí se puede hacer otra manera de cambiar el color, pero pues este está más simple. Luego, si quieren, en otro video les digo cómo hacer ese cambio. Ok, vamos a empezar y ahí colocamos el primer punto. Aquí vamos a empezar a hacer disminuciones con este color. Sí va a ser un poquito difícil, pero son pocas las vueltas que vamos a dar. Tratamos de darle la vuelta a estos hilos que están aquí para que se quede arriba el rojo. Vamos a dar como una vueltita para que no se distinga mucho. Y vamos a empezar ahí, que sería 1, 2, 3, ahí está 3, y vamos a hacer una disminución. Y pasamos los dos para que se queden en la disminución. Ahí está, disminución. De este le podemos hacer dos vueltitas de 3 puntos y una disminución, y después soltamos los dos para que ya queden firmes. Empezamos otra vez, los dejamos ahí procurando tener el rojo arriba y empezamos 1, 2, 3 y una disminución. Tomamos los otros para que se queden ahí. Ahí está. Ya después los podemos soltar y seguimos con nuestras vueltas de 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 3 y una disminución. 1. Ya si quieren pueden ir cortando las hebritas, no las corten tan pequeñas, ya de todos estas pueden ir por dentro. Ahí está.
y llevamos 1, 2, 3, disminución, y así nos vamos durante toda la vuelta. 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3, disminución. Ahí está. Y ya está. 3 puntos y una disminución en color rojo, ya cambiando el color. Ahora vamos a hacer 4 vueltas sin disminuciones. 4 vueltas seguidas sin disminuciones de 24 puntos. Y empezamos. 1, 2, 3 y así nos vamos. 4 vueltitas de 24 puntos sin disminuciones. Y ya está. Aquí está. Esta es la primera vuelta con las disminuciones y son 1, 2, 3 y 4. Las 4 vueltitas. Ahora vamos con la siguiente vuelta, que serían 2 puntos y una disminución. Ahí está. 1, colocamos el marcador. 2 y disminución. Ahí está. Y así nos vamos durante toda la vuelta. 2 puntos y una disminución, toda la vuelta. Y listo. Ahí está, 2 puntos y una disminución, ya va agarrando forma. Y aquí lo siguiente es hacerle 4 vueltas sin 4 vueltas sin disminuciones ni aumentos. 4 vueltitas seguidas. Y listo, ya quedaron ahí nuestras 4 vueltas. Ahora vamos a meter el color piel, carne. Pero con este vamos a hacer un punto y una disminución. Igual que cuando empezamos con el color rojo a meterlo. Y en este caso vamos a hacer un punto y una disminución. Ahí está, lo metemos. Y aquí cuenta el primer punto. Jalamos este y el rojo para que quede apretadito. Tomamos el contador y empezamos. Un punto. Colocamos el color piel en la parte de arriba para que no se note. Ahí está. Y una disminución. Así nos vamos. Un punto. Si quieren, en este punto ya pueden ir rellenando su torso, pero pues ya eso ya es decisión de cada una de ustedes. Y una disminución. Ahí está. Un punto. Y una disminución. Un punto. Ya si quieren, aquí en este punto ya pueden ir soltando los hilos que están quedando de este lado. Y pues ya los pueden cortar también. No tan cortitos. Ya los podemos meter adentro del cuerpo. Aquí una disminución, un punto. Y una disminución. Así nos vamos durante toda la vuelta. Aquí ya terminamos. Un punto y una disminución. Nos van a quedar 12 puntos y de estos vamos a hacer 14 vueltas sin disminuciones, ya para que vaya agarrando la forma del cuello.
Y hasta ahí sería todo. Ya después, si lo quieren rellenar ahí en ese punto, nada más se va a rellenar de la parte roja hacia abajo. Ya del cuello va a ser diferente ya cuando le empecemos a meter ya sea una barrita de silicón o el alambre forrado. Y ahí está, ya quedó las 4 vueltas de 12 puntos. Ya si quieren aquí le pueden hacer un punto raso o enano. Ahí está. Y nos llevamos unos 15 a 20 centímetros como ustedes consideren para poder unir a la cabeza. Cortamos. Y ahí está. Aquí está el torso. Vamos a rellenar un poquito porque también ya después, ya poniéndole el alambre se acomoda mejor también el relleno. Vamos a irle metiendo y vamos a irlo acomodando. En la parte de abajo sí es importante que quede un poquito más firme, ya que ahí van a ir unidas las piernitas de la muñeca. Pero también de la parte del medio hacia arriba que quede un poquito flojo ya para poder ir metiendo y acomodando el alambre, y así se puede acomodarle más después de meter el alambre. Como les digo, tenemos diferentes formas de rellenar. Cada una de ustedes ya se acomoda como ustedes puedan hacerlo o como mejor prefieran. Ahí está. Y aquí está. Sí está un poquito muy grande el tamaño de la cabeza al torso, pero creo que así se mira Caroline porque tiene sus patitas flaquitas y pues la cabeza se mira bien. Ya por eso es el alambre, para que quede más firme. Bueno, amigas, nos vemos en el próximo video. Estaré subiendo el lunes para poder terminar nuestra Caroline. Así es que comenten, suscríbanse, denle like y pues nos vemos en el próximo video. Cuídense. Bye.